Saludos compañeros, profesora. A continuación el compañero Werner Copper de este servidor vamos a desarrollar el tema evasión fiscal mediante la conceptualización de elementos básicos y jurisprudencia nacional sobre el tema. ¿Qué es evasión fiscal? Bueno, la evasión fiscal puede definirse como la falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones tributarias legales por parte de los contribuyentes, lo cual genera en la mayoría de los casos una pérdida de ingresos al fisco. Esta puede presentarse de diferentes modalidades como lo son la morosidad, la omisión, la defraudación y contrabando. O bien puede presentarse por la no presentación o presentación fuera de plazo de las diferentes declaraciones de impuestos. Cuando analizamos el tema de evasión, es imprescindible tocar este aspecto, factores de la evasión. Básicamente, como lo ilustra la diapositiva, son 5, ¿verdad? El primero es por qué evaden, y así vamos a ir de izquierda a derecha como las agujas del reloj. ¿Por qué evaden? Porque quienes lo hacen consideran que el Estado no es equitativo en la redistribución del ingreso y porque sencillamente no creen en la buena destinación de los recursos obtenidos. Claro está que hay quienes piensan que es una forma de lograr mayor rentabilidad de la labor que realizan. En un segundo punto tenemos los sistemas impositivos. ¿Qué función tienen? La función que cumplen va de acuerdo con los objetivos del Estado que los imponga. Así como los gobiernos locales o municipalidades suelen obtener ingresos a partir de impuestos sobre propiedades, mientras que los gobiernos centrales cobran impuestos sobre las ventas, la renta y el patrimonio. Los países están obligados a limitar sus gastos, los cuales deben ir de acuerdo a un ingreso, o sea, tiene que respetarse un orden equitativo entre ingreso y gasto. El sistema impositivo es un instrumento fundamental de la política fiscal de los gobiernos en procura de controlar la oferta monetaria, estabilizando los precios y generando empleo. ¿A quienes se les puede dar el calificativo de evasores, que sería nuestra tercera indicación ahí, el tercer factor? Aquellos contribuyentes potenciales que no están registrados, es decir, aquellos cuales no tienen conocimiento de la administración tributaria, mas no quiere decir que solo por el hecho de que no están registrados y ser conocidos. Algunos de ellos no evaden tributando indirectamente de manera consciente, a diferencia de aquellos de los cuales ante un error o inexactitud, asumen la responsabilidad de corregir voluntariamente. Por eso se habla de la evasión legal e ilegal. También puede dar el calificativo de evasores a quienes declaran parcialmente ocultando sus fortunas o riquezas, quienes se colocan bajo regímenes especiales con el propósito de evitar el pago de impuestos. Nuestro cuarto punto, cultura, ¿verdad? ¿Cree usted que la evasión es un problema de cultura? Bueno, en lo personal efectivamente sí. Un ejemplo de ello es cuando los comerciantes no entregan a sus clientes o usuarios las facturas que exigen la normativa legal. Los clientes por su parte, y que es la gran mayoría, podemos identificarlo día a día en el comercio, no tienen ni siquiera la costumbre, paréntesis, cultura, de solicitar los comprobantes. Y lo que nos manda nuestro quinto punto, nuestro quinto factor en esta diapositiva, ¿qué piensan los ciudadanos acerca de la contribución? Consideran que ciertos servicios deben ser prestados por el Estado, por lo que no hay interés de un grupo poblacional de contribuir a costearlo. O sea, prácticamente se pasa a creer que es la obligación del Estado, sin importar cómo, tenga que costear estos servicios. Causas de la evasión fiscal. Bueno, ahí tenemos 4 causas, ¿verdad? Un orden social, estructural, normativo, administrativo, pueden ser de naturaleza técnica, política y económica. Bueno, voy a explicar brevemente cada una de estas. La evasión puede ser de orden social, estructural, normativo, administrativo. También están aquellas de naturaleza técnica, ¿verdad? Como los vacíos en las leyes, la falta de claridad y las dudas en la interpretación y aplicación de la misma. Pueden ser también de naturaleza política, como los factores de política económica y financiera, que intervienen en la modificación del equilibrio y la contribución de las cargas sociales.
cargas fiscales, y pueden contribuir estímulos negativos en el comportamiento del contribuyente. También tenemos las que son elementos excepcionales de naturaleza político-sociales que se resuelven con alteración de las condiciones contributivas o un cambio en las actividades de los sujetos pasivos en la imposición frente a obligaciones fiscales. De naturaleza económica y financiera, o sea, aquellas que se considera el peso, la carga tributaria con respecto a las posibilidades contributivas reales del sujeto impositivo, y la naturaleza psicológica, que de hecho no está ahí, pero me pareció importante tomarla en cuenta, constituida por el conjunto de tendencias individuales del sujeto a reaccionar de distinta manera ante la obligación de contribuir a los gastos del gobierno, incluyendo inconvenientes como la relación de confianza entre la administración y los contribuyentes. Tipos de evasión fiscal. Aquí tenemos 3 tipos básicamente. El primero dice no declarar o dejar de declarar. Es una de las formas más comunes de evasión, sin hacer distinciones de actividades económicas ni el nivel de ingreso. Algunos de los no declarantes se manifiestan durante la mayor parte del tiempo de la operación fuera del sistema tributario. También hay otros que se manifiestan o han estado tributando por X y Z periodo, sin embargo, dejan de hacerlo. Tenemos también el punto de las declaraciones incorrectas, que es la información que ha sido suministrada de manera inexacta por los contribuyentes. Inciden en una incorrecta determinación del impuesto a disminuir la base imponible, aumentar indebidamente las deducciones, exenciones y créditos por impuestos pagados y la traslación de las bases imponibles entre las empresas. Un tercer punto, que es la morosidad en el pago de impuestos. Se presenta cuando los contribuyentes no pagan los impuestos en el plazo determinado por ley. Aquí cobra importancia la falta de acción, o yo diría una inacción de la administración tributaria por la ineficiencia del sistema informativo y los mismos procesamientos de datos que tienen. A la vez la falta de decisión política para cobrar la deuda morosa incide sobre esta forma de evasión. Entramos al punto de indicadores de evasión fiscal. Me parece oportuno contestar una pregunta, ¿verdad? ¿Qué indicios conducen a pensar que existe evasión tributaria y en quiénes son contribuyentes? La evasión es más factible cuando el contribuyente controla directamente su negocio, o sea, cuando el contribuyente controla su operación. Y muchas veces este control le permite hacer transacciones en efectivo, ¿verdad? Entonces, al yo generar y hacer transacciones en efectivo, no dejo un rastro a nivel bancario nacional sobre qué transacciones hice. Pagué con cheque, no pagué con cheque. Eso me lleva a hacer un indicio. También otro de los indicios es llevar mal o ni siquiera llevar los registros contables al día, no colaborar con información solicitada por la administración tributaria, que es otro de los indicios, ¿verdad? Hacer declaraciones falsas o con poca consistencia, entregar documentos alterados para sustentar conceptos en las declaraciones respectivas es otro ejemplo. De hecho, por eso para devoluciones hay requisitos, hay una revolución con los requisitos del 2016 que tienen que aportar las empresas, ya sea jurídicas o personales, para hacer solicitud de la devolución de saldos a favores. Evasión y corrupción tributaria. Otra pregunta: ¿qué modalidades de corrupción tributaria existen? Se pueden considerar aquellas que cometen los contribuyentes y los funcionarios. Bueno, cuando es los primeros, cuando son los contribuyentes, la adulteración o anulación de registros, retención indebida de recaudos, alterar recibos o documentos, presentar declaraciones falsas, emitir documentos falsos, ocultar activos y patrimonio y presentar certificados falsos. Prácticamente esas son acciones que harían los contribuyentes. En cuanto a los cometidas por los funcionarios, está la exclusión de contribuyentes del programa de fiscalización, a quitar un contribuyente de un programa, de un plan sombra, por ejemplo, el aceptar devoluciones falsas, omitir o reducir sanciones, las devoluciones indebidas, omisión de la fiscalización permitiendo la prescripción de deudas,
aceptar deducciones improcedentes, omitir evidencia, alteración de documentos, dudas en beneficio de contribuyentes, archivar documentos también, archivar expedientes, traslado de funcionarios a lugares que despierten interés obtenido, beneficio a cambio de nombramientos, etc. Lo que nos lleva a la ética versus corrupción. Básicamente en dos ejes: funcionario público y corrupción, siempre orientado a la ética. Cuando hablamos de ética es algo muy complejo, ¿verdad? Es algo que está inmerso en el ámbito cultural en que se desempeña el gobierno, ¿verdad? Es cambiante y no se puede caracterizar lo ético como sinónimo de honestidad. Es necesario adoptar un marco global en el proceso de toma de decisiones. La ética es parte de la filosofía que trata la moral y obligaciones. ¿Okay? Los funcionarios públicos en oportunidades son percibidos con presunción de culpabilidad, lo que ha impedido una buena gestión. El concepto de ética se asocia con la moral y la bondad. La ética exige a los funcionarios públicos valores como la vocación, la actitud, la diligencia, y su función debe ser de trabajar y servir. El comportamiento no ético incluye no solo las prácticas que obviamente son hechos criminales como soborno, malversación, favoritismos, conflictos de intereses, mal uso de influencias, aprovechamiento de función pública, etcétera, etcétera. La corrupción tiene asidero en aquellos funcionarios públicos que se valen de las necesidades de los usuarios para utilizar su cargo como instrumento de manipulación y obtención de beneficios propios. La fama que han tenido los funcionarios públicos es de ser personas poco productivas y que en algunas oportunidades de proceder deshonesto. Nuestro país está regulado con la ley de anticorrupción e enriquecimiento ilícito. Alternativas a combatir en el sector público, ya propiamente hablando de la corrupción en nuestro sector. Entonces, la ser clasificado interno, externo y qué hacer con la normativa. La primera sugiere que debe haber un cambio en el comportamiento en la comunidad que es tolerante con pequeños brotes de corrupción. En segundo lugar, se deben adoptar medidas tendientes a mejorar los ingresos salariales de los funcionarios públicos, o sea, aumentar el salario para que no se vean tentados. Y cuando hablamos de normativa, hablamos de las sanciones que deben imponer a quienes infringen las normas para evitar la impunidad. Es importante tener en cuenta que las conductas inmorales de los funcionarios públicos en oportunidades son inducidas por personas que persiguen intereses particulares. No hay que olvidar que algunas acciones que aparecen como inmorales no necesariamente lo son, como el caso de ayuda desinteresada y espontánea que prestan algunos funcionarios a los usuarios y cuyo propósito no son mal interpretados por quienes ven la actitud del servicio focos de corrupción. Estos son algunos métodos. El material que utilizamos tenía cerca de 8 o 9 métodos, sin embargo estos 3 métodos me parecieron muy oportunos. El método de muestra selectiva, muestra de punto fijo y el método de verificación especial de cuentas. Cuando hablamos de muestra selectiva, compara la información presentada en las declaraciones por un grupo seleccionado de contribuyentes obtenida mediante auditorías. El resultado se extrapola al total de contribuyentes. El punto fijo nos está hablando de el método que supone que cuando el contribuyente está sometido al control, las transacciones que realiza reflejan el verdadero nivel que tendrán sus ventas o conservación. Sin embargo, la presencia del funcionario fiscalizador en el lugar inspeccionado puede interferir con el comportamiento del contribuyente y los compradores. En este caso, la cifra medida bajo control no es comparable con la que se registra en otros periodos. Básicamente, si mando un funcionario para un punto fijo, el comportamiento, la sola presencia que tenga el funcionario y el fiscalizador en el área ya va a interferir en el nivel de ventas o inclusive en las compras. Y el método de verificación especial de cuentas es muy usado. Básicamente es en el cual solicitan consignaciones bancarias, el famoso levantamiento del velo bancario, ¿verdad? Entonces de eso hay demasiado material, no vamos a entrar en detalle en esto. Como un último punto de análisis, antes de darle el pase al compañero Don Vernon, está el rol de la administración tributaria. Básicamente son 4 puntos fundamentales.
Para una clara comprensión del rol de jugar la administración tributaria en el control y reducción de la evasión, es necesario partir de elementos indispensables para su logro. Fundamentalmente se requiere 4 aspectos, ¿cuáles? El 1, existencia de una estructura de impuestos homogénea y simple, sanciones adecuadas, organización de las instituciones responsables de la administración tributaria y uso de métodos y técnicas de fiscalización eficientes. A los puntos citados en la diapositiva le podemos agregar el requisito esencial de la credibilidad por parte de los contribuyentes de las políticas que impulsa la autoridad tributaria, la cual exige una efectiva voluntad del Estado. Profesor y compañeros, esta es mi mitad de la presentación. Fue un gusto compartir con ustedes. Le doy el pase al compañero don Brenner Copper que los seguirá con ustedes con el tema costos y beneficios de la evasión.